Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Enciéndeme estas luces de acá también, por favor. Terminé cansado y me toca exigirme más. Qué bendición, ¿no? Dios es muy poderoso. Mire a la persona que tiene al lado, dígale: usted tiene un papá muy poderoso. Dígale. Y usted respóndale: sí, es el mismo papá suyo. Ay, familia. ¿Alguien que me diga qué significa la palabra transición? ¿Alguien que me diga qué significa transición? ¿Quién? ¿Quién dice? Crecimiento, avance, cambio. ¿Cómo? Antes de hacer algo. ¿Quién más? ¿Cómo? Un paso. Muy bien, muy bien. Bájame un poquitico el instrumental, por favor. Gracias, Minader. Transición. Cambio de una posición, situación o estado. Modificación. También se llama transición, o el concepto de transición, el paso de una escena a otra. La palabra misma, nuestra palabra de Dios, trasciende. ¿Han escuchado que la palabra dice que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre? Tiene el mismo poder. Trasciende. ¿A través de qué? De las generaciones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Una visión de Dios. Mira, este ministerio Clínica del Alma vino a través de una visión de Dios. Una visión de Dios que fue colocada en mi corazón, en el corazón de la pastora Beatriz y en el corazón de la pastora Xiomara, de mi esposa. Y estamos ahora en este ministerio que es la visión hecha realidad. Pero ¿cómo sabemos que la visión es de Dios? ¿Quién me dice cómo sabemos si esta visión es de Dios? Porque si la visión viene de Dios, tiene que trascender, tiene que ir más allá de esta generación. La visión, si esta visión Clínica del Alma viene de Dios, no puede morir cuando yo muera. ¿Se acuerdan lo que hablamos los que vinieron a la prédica pasada? Que todos nosotros éramos un rebaño de asnos, de burritos, que aquí el que hace es Jesús. Tú y yo somos el burrito en el que Jesús va. ¿Tú crees que la obra de Jesús va a morir porque uno de los burros muere? La obra tiene que seguir. Y si la visión es de Dios, va a trascender de generación en generación. Quiere decir que lo que estamos iniciando tú y yo lo van a seguir nuestros hijos y lo van a multiplicar nuestros nietos, y irá de generación en generación en generación. En esto sabremos que esta obra es una visión de Dios. Y era muy fuerte porque mi hija Samantha lleva como 3 años en la guardería, en el jardín. Pero este año me notificaron que la niña entró en un año que se llama, ¿cómo se llama? Repita conmigo. Pero créaselo. ¿Cómo se llama? No me grite. Transición. Muy bien.
Y entonces me estaban explicando que era el año de transición. El año de transición es el último año que ella está cursando allí en el jardín, porque es el año en que ella la van a preparar para pasar a otra obra, a otra escena, a otro momento de su vida, que es la primaria. Y son escenas muy diferentes, el jardín de la primaria. Todo cambia. Pero como mi hija está en transición, quiere decir que ella está creciendo y que junto con su crecimiento están también llegando y avivándose en cualidades que la están preparando para afrontar ese nuevo reto. A eso se le llama transición en la guardería. Entonces esa palabra se me pega y empieza Dios a hablarme a través de su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es una permanente transición. Si tú revisas la palabra de Dios de principio a fin, todo, absolutamente todo es una transición. El hombre empezó con Adán y Eva. Y ve allá donde vamos. ¿Cuántos millones sabemos en la tierra? Deuteronomio 31 del 1 al 8. ¿Me alzan la mano los que trajeron la Biblia? ¿Y el resto? Les voy a seguir haciendo dar pena hasta que todos traigan la Biblia. ¿Está bien? ¿Que vinimos a estudiar qué? ¿Qué vinimos a estudiar? Ya ves la palabra. Vamos a ponernos serios, ¿no? Ok. Deuteronomio 31 dice: Josué se convierte en el líder de Israel. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándolos. El Señor me dijo: no cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor lo prometió. El Señor destruirá las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí. Tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordene. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Pero mira lo que sigue diciendo Moisés. Luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel dijo: sé fuerte y valiente, Josué, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Qué tremendo esto. Moisés fue tomado como líder por Dios para extraer al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés fue tomado para esa tarea. Él lideró la libertad de Egipto, de Faraón. Pero él no fue el que terminó el trabajo. Moisés lideró al pueblo. Dios lo sacó con mano fuerte. Andaron por el desierto 40 años. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, sucede algo con Moisés. El Señor le dice: Moisés, hasta acá, tú ya no vas a entrar, porque ahora voy a seguir la obra que empecé en ti con otro. ¿Con quién? Con Josué. Entonces, ¿pueden notar la transición que hay? Dios usa un hombre para liberar a su pueblo de esclavitud, pero usa otro completamente distinto para entrarlo a la tierra de la bendición.
transición. Familia, transición. Moisés, es más, vamos a resumir toda la palabra de Dios en unas grandes transiciones que se hicieron a través de los tiempos. Egipto, ¿quién libertó al pueblo de Israel de Egipto? Bueno, Dios. ¿Pero a qué hombre usó? Moisés. Muy bien. Luego, cuando van a entrar a la tierra de Canaán, ¿a quién usó Dios? A Josué. Muy bien. Esto duró alrededor de 450 años. Luego de esos 450 años ya no está Josué. ¿Quién vino después de Josué? Los jueces. Los jueces que vinieron, como Sansón, como Gedeón, y todos aquellos jueces que vinieron a través de los tiempos para ayudar al pueblo de Israel. Pero los jueces hicieron una parte en el tiempo hasta que llegó ¿quién? Los profetas. Los profetas, hasta que llegó Samuel. Y cuando llegó Samuel, el profeta, luego de que llegó Samuel, el pueblo empezó a pedir ¿a quién? A un rey. Muy bien. ¿Usted lo dijo, Francisco? Ahorita lo invito a empanada. ¿Están viendo la transición a través de las escrituras? Moisés, Josué, jueces, muy bien, Samuel, los profetas y luego reyes. El pueblo pidió un rey y Dios respondió con Samuel. Todos conocen la historia de Samuel. Y luego empieza a través del tiempo una transición entre reyes. Entonces Samuel, viene Samuel, el pueblo pide un rey, le traen a Saúl, ¿cierto? Saúl cumple lo que tenía que cumplir, luego trae una desobediencia delante de Dios, es quitado como rey y es puesto ¿quién? El rey David. Muy bien, están leyendo la palabra de Dios. Saúl duró allí con el pueblo 40 años, luego vino el rey David. ¿Y quién me dice quién sigue David? Bueno, después de los reyes, ¿quién es el linaje de David? Jesús. ¿Quién es el linaje de David? Jesús. Pero antes de Jesús y después de los reyes, ¿quién estuvo? A ver, transición. ¿Qué dijo Juan primero? Van 2 empanadas. Juan el Bautista. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Yo estoy preparando el camino para aquel que viene después de mí, de quien yo no soy digno de atar sus sandalias. Entonces yo los voy a bautizar con aguas, pero Él los va a bautizar en fuego y en espíritu. Y luego de Jesús, ¿quién sigue? Muy bien, el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ¿quién sigue? Los discípulos. Estamos muy bien. Y después de los discípulos, muy bien, ¿quién? Nosotros. Por eso el único libro que no termina con un amén es el libro de Hechos, porque todavía se sigue escribiendo a través de tu vida y de mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Pasó también con Elías y Eliseo. ¿Conocen la historia de Elías y Eliseo? Que Eliseo comenzó su camino y entraba de pueblo en pueblo, y los que estudiaban allí en la escuela de profetas le decían: Eliseo, el Señor pronto te va a quitar a tu Señor. Y él les decía: yo ya lo sé. Y Elías se paraba y le decía: Eliseo, quédate aquí, mira, hombre, que esto. No, Señor, vive Dios que no te dejaré. Y se fue con Elías a todo lugar donde Elías iba.
Hasta que Elías le dijo: ¿cómo me quito a Eliseo de encima? La unción, las ganas de lo de Dios. Él sabía que iba a haber una transición. ¿Y por qué sabía Eliseo que iba a haber una transición? Porque cuando Elías le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?, él no titubeó. Él le dijo: quiero la doble porción de lo que tú tienes. Cosa tremenda has pedido, Eliseo. Ya lo tenía en su corazón. Él sabía que si perseveraba, que si obedecía a Dios, que si hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, la transición estaba por llegar. El tiempo de Eliseo estaba por llegar. Él supo esperar su tiempo y perseveró en sujeción a Elías. Nunca le refutó nada a Elías. Esperó su momento. Elías le dice: mira, Eliseo, cosa tremenda has pedido, pero que esto sea sobre ti si tú logras ver cuando yo sea levantado por los carros de fuego. ¿Por qué Elías le dijo eso a Eliseo? Porque él iba a ser probado. Si lo que había en su corazón era real y era del Espíritu y era una visión de Dios que trascendería de la generación de Elías a la generación de Eliseo, él lo iba a ver. Cuando estás en la carne, no lo vas a ver. Cuando estás en tu propia verdad y en tu propio conocimiento, no lo vas a ver. Cuando estás en tu propio juicio, no lo vas a ver. Y Eliseo lo vio y cayó el manto y lo tomó. ¿Quién me dice cuántos milagros hizo Elías? Física cuántica. ¿Cuántos milagros hizo Elías? ¿Cuántos? 7. 7 milagros hizo Elías. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Duró? No. Sí, 14. Deje de dudar. 14 milagros. Eliseo supo esperar la transición, y como la visión era de Dios, recibió la doble porción. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 en todo su ministerio. Familia, estamos en una transición. Estamos en una transición de generación en generación, pero también estamos en una transición a nivel del corazón. Y muchos no han visto lo que Dios les prometió porque todavía no han asumido la transición con madurez. Porque aún la carne sigue jalando, porque aún el pecado sigue trabajando en ti. Hay muchos que no han soltado el pasado, no han asumido la transición. Hay muchos que quieren lo nuevo de Dios, pero siguen en lo viejo de su viejo hombre. Hay muchos que quieren el poder y la unción de Dios, pero no quieren soltar la carne. Y déjame decirte algo: no hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y la oscuridad. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si mi hija Samantha no gana este año, ¿qué pasa? ¿Cómo? Tiene que repetir transición. No va para la nueva temporada, no va para primaria, porque en la transición
estás siendo probado. En la transición no se ponen a prueba tus dones. Los dones vienen del Espíritu Santo. En la transición se ponen a prueba los frutos. Y si pierdes el examen de los frutos, tienes que volver al principio. Tienes que repetir el año. ¿Cómo nos damos cuenta de que no estamos asumiendo la transición? De que estamos perdiendo el año. Solo tienes que revisar una cosa en tu vida. Si aún hay algo en estancamiento en tu vida, sigues en prueba en la transición y tal vez te hayas devuelto al principio. Si estás experimentando la misma sequedad en tus finanzas, si estás experimentando el mismo estancamiento emocional, si estás experimentando los mismos pecados, la misma situación que Dios te ha pedido que rindas hace muchos años, estás estancado. Y si estás estancado es porque estás perdiendo el año de transición. Entonces se vuelve como un ciclo que se repite. No es que Satanás me tiene en un círculo destructivo, no, es que tú no quieres asumir la transición. Es que tú quieres lo que hay allá, pero no quieres soltar lo que hay acá. Mi hija tiene que soltar lo que le enseñaron en la guardería para ir a lo nuevo que le van a enseñar en la primaria. ¿O no? Por ejemplo, yo no fui a la universidad con la lonchera de los Moffett, con las que me mandaban en el kinder mi mamá. Tú no llevas la lonchera que usabas en kinder para la universidad. Tienes que desprenderte de cuando eras un niño para asumir una madurez que ahora tienes. Pero si quieres estar en esta obra de madurez, en esta escena de madurez, sin haber madurado, ahí es donde vienen los problemas. Y puedes tener mucha unción, pero no eres más que un niño con una ametralladora. Peligroso, muy peligroso, aún para el mismo cuerpo de Cristo. ¿Me están entendiendo, familia? Efesios 4 del 11 al 13 te lo voy a leer. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Todo es una transición. Y ya te mostré la palabra de Dios de Génesis al final. Bueno, no al final, porque Hechos no se ha cerrado. Sigue contigo y conmigo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero ir en este par de minuticos un poco más profundo. Para ser una bendición en tu transición para esta generación, primero tienes que aceptar y pasar la transición que hay dentro de tu corazón. ¿Hay una transición ahora mismo en tu corazón? ¿O acaso no hay una lucha en tu mente entre el pecado, entre la carne y lo espiritual? ¿O me equivoco? ¿Alguno que no batalla en su mente con eso? ¿Alguno que no batalla en su mente con las tinieblas? ¿O está muerto o es un ángel? Por lo tanto, hay una transición
que debemos asumir rápidamente y con madurez. Familia, hay que someter la carne. Familia, hay que rendirnos. Tú y yo lucho con muchas cosas también, pero me doblego fácilmente, me doblego rápidamente. Aprende a doblegarte rápidamente. El Señor en todo momento nos está probando. En todo momento. ¿Qué estás esperando? ¿Alguno acá quiere ver cumplidas las promesas que Dios ha hecho sobre su vida? ¿Qué está esperando para hacer la transición? Porque dice la palabra que el que está bebé se le da lechita, pero cuando crece ya no se le da leche, sino que se le da alimento sólido. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a atragantar cuando nos estén dando sólido? ¿Nos van a tener que volver a la lechita porque todavía la garganta no la tenemos madura y preparada? ¿Vamos a seguir todavía en el chisme? ¿En las palabras de maldición? ¿Vamos a seguir hablando porque es que lo que dijo el pastor allá me parece o no me parece? Créame que si lo que yo diga está o no está bien, Dios lo que está probando primero es su corazón, no el mío. Hable o no hable yo la verdad, sea o no sea justo, sea o no sea espiritual o carnal, Dios lo está probando a usted primero. Entonces, ¿qué está esperando para crecer y madurar? ¿Quieres cerrar tus ojos allí donde estás?